vamos a hablar de las cosas más importantes, ¿no? Lo que sí tienen que saber bastante es el capítulo retina, que hay mucho para preguntar ahí, mucho. Entonces ahí de vista es donde más saco, ¿no? Entonces, esto de la neurofisiología es muy importante saber el dibujito ese, ¿no? Desde el globo ocular hasta la corteza, sus partes, eso es muy importante que sepan. Por ahí yo pongo el dibujo, entonces ya tienen ahí asegurados 5 o 10 puntos, ¿no? Entonces, ¿por qué les aviso, no? Porque a veces es bueno de que el estudiante no es, yo siempre digo, ¿no? No hay que reprobarle, ¿no? Hay que estimularle a que estudie. Entonces si uno agarra y no, le vamos a reprobar de los 50, quiero que apruebe solamente 5, no es esa la idea. Es que ustedes estudien para aprender, no solamente para aprobar, ¿no? Entonces, nosotros ese dibujito quisiera que lo revisen bien para poder entender lo que viene ahora, que es la neurofisiología de la visión, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a estimular estos fotorreceptores que son los conos y bastones, estos empiezan a producir, a estimular las células ganglionares a través de las células bipolares para producir estos potenciales de acción. Estos potenciales de acción, cuando han ido viendo ustedes neuro, han visto de que toda célula nerviosa tiene un potencial de reposo, que cuando llega a un límite umbral, esta desencadena un potencial de acción, y es a través como nosotros, para poder ver, para poder escuchar, para poder sentir un tacto, sentir dolor, todo tipo de sensación necesita de que la célula pueda producir estos cambios iónicos entre el medio extra y el medio intracelular. Esta modificación, este aumento o una disminución de la permeabilidad de estos iones, que sean sodio, potasio y cloruro, que son los principales, ellos son los que van a producir de que la célula esté en reposo, en potencial de reposo, o esté en actividad o un potencial de acción. Entonces, nosotros vamos a ir viendo de que estos axones, porque toda célula nerviosa hemos visto que tiene sus dendritas, que ellas recibían entre el 80 y 95% de los estímulos de la neurona presináptica a la postsináptica. ¿Dónde van? Van hacia las dendritas y parte también hacia el soma, hacia el cuerpo. Y lo que hace el axón es comunicar con la otra neurona postsináptica y así sucesivamente se van comunicando una. Imaginemos que nosotros seamos, ¿no? Que yo sea la que está generando un potencial de acción. Entonces yo hago sobre Janila, cambio, abro canales en ella y la siguiente, y todo el mundo empieza de pronto a estimularse. Y son así, el sistema son redes y redes de miles y miles y miles de neuronas, que estas pues prácticamente lo que quieren es informar a la corteza qué es lo que pasa en la periferia. En el caso de ahora se ha ido viendo de que los axones que forman parte de las células ganglionares, ellas son las que de cierta manera van a producir este potencial, estos cambios. ¿Para qué? Para que el nervio óptico sea el encargado de llevar esta información hacia la corteza visual. Pero este nervio óptico se ha visto de que cuando nosotros lo vamos estudiando, se ha visto que tiene dos porciones, hemos visto, ¿no? Las que están por dentro y las que están por fuera. Las que están por dentro, que son la porción nasal o la porción medial, y las que están por fuera, las que forman el nervio óptico, que recibe el nombre de porciones temporales o laterales. Las nasales, lo que hacen ellas, pues prácticamente la porción nasal, la que está por más en la parte interna, ellas cruzan, decusan, a través de una estructura que se llama el quiasma óptico. Hemos tenido algunos pacientes, ¿no?, con tumores supracelares por sobre la silla turca, cerca del quiasma óptico, que han perdido en cierta manera parte de la visión. ¿Por qué? Porque empiezan a comprimir el quiasma, que muchas veces, como es el lugar donde si yo comprimo casos, le evito de que esta célula se pueda excitar, se pueda estimular. Inclusive se ha visto que hay casos, ¿no?, que como yo me doy cuenta que un paciente tiene un aumento de la presión intracraneal a través de dolor y vómitos en gatillo, que se llama. Empieza el paciente a vomitar sin tener náuseas. Yo recuerdo que siempre en teoría, ¿no?, nos hablaban de que los vómitos en gatillo. Justo tuvo un paciente que tenía una crisis de epilepsia y tenía una hipertensión endocraniana, y es increíble cómo ver, ¿no? El paciente no tiene náuseas, solo vomita, y estos son vómitos en gatillo, que no van precedidos de una náusea, ¿no? Entonces, esos son trastornos del sistema nervioso. Y acá nos muestra a nosotros cómo la porción nasal cruza a través del quiasma óptico, y en cambio la porción temporal no va a cruzar, no va a decusar. Y de esa manera se ha visto que la porción nasal va y a nivel del quiasma óptico, en cambio las que están por fuera no van al quiasma óptico, directamente van hacia la cintilla óptica. Cuando llegan a la cintilla óptica,
ellas deben dirigirse. Ustedes saben que una estación previa a la corteza es el tálamo. Han visto los núcleos, inclusive del complejo ventrobasal, cuando han hablado de las sensaciones somatosensitivas. Estos núcleos pues son una estación antes de llegar hacia la corteza, y han visto inclusive de que hay una interacción entre lo que sería tálamo cortical o corticotalámica. Entonces se ha visto que antes de llegar pasa lo propio, ¿no?, con la vista. Cuando llegan hacia la cinquilla óptica, inmediatamente deben dirigirse hacia el tálamo. Y el tálamo se ha visto que tiene el cuerpo geniculado dorsal del tálamo, o cuerpo geniculado lateral del tálamo, que también se lo puede utilizar. Y este cuerpo geniculado lateral del tálamo se ha visto que también está constituido por tiene 6 tipos de capas. Han visto en la corteza también tenían 6 capas. Todo estímulo que venía de la periferia llegaba a la capa 4. Y de la capa 4 se puede ir hacia la capa 1, que era la capa más superficial, o podía irse a la capa 3 para ir comunicar con el otro hemisferio, o al mismo tiempo puede irse a la capa 2, o a la 5 o a la 6, que eran las capas más profundas. Y de esa manera, pues, ¿para qué sirve eso, no? Para que todo lo que acontece en una parte pueda comprometer, puede informar también a las otras capas que constituyen, en este caso, la corteza. Pero se ha visto que el cuerpo geniculado también del tálamo también tiene 6 capas. Y se los va a agrupar en 2 tipos de células, ¿no? Las células magnocelulares y las células parvocelulares. Unas que tienen que ver para la visión con los bastones, y otras que tienen que ver con la visión con los conos. Y de esa manera se va a ver de que usted puede percibir una gama inmensa de colores, o en la noche también puede ver. Se debe a que estas células pues prácticamente van a ir a que llegue a ciertas áreas de la corteza, y vamos a tener puntos de la corteza que son para visión diurna o de colores, o en el caso del día, y otra para la visión en la noche, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, se ha visto que cuando nosotros hablamos, unita más atrás, entonces tenemos, ¿no?, células ganglionares, 2 porciones, nasal temporal, las nasales decursan a nivel de quiasma óptico, las temporales directamente van a la cinquilla óptica, todas se dirigen al cuerpo geniculado del tálamo, de ahí van hacia la corteza visual primaria, a través de las radiaciones geniclocalcarinas o radiaciones ópticas, que también se llaman, para llegar a la corteza visual primaria, al área 17, y luego pasa a la corteza visual secundaria, que ahí inclusive está, ¿no?, el área 18, la 19, también está ahí en esa área, la área 7, que se la considera, si ustedes han visto el área 7, ¿en qué formaba parte? ¿Han visto? La área 7, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran las áreas somatosensitivas? La 1, 2, 3, 5 y 7, ¿no? Entonces es por eso que usted, inclusive, ¿no?, puede estimular a la persona. Yo puedo tocarle a Valen, ella no siente nada, pero si le toca a alguien a quien ella quiere, ella puede suspirar. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso tiene esa capacidad de poder discriminar. Usted, la corteza, la somatosensitiva, una siente, pero la 2, que es la 5 y la 7, interpreta. Si la interpreta como alguien a quien ella quiere, se va a sentir, va a tener una sensación, una experiencia diferente. Pero si le toca a su compañero, que es solamente su compañero, le agarra la mano, ya no siente. ¿Por qué? Y pasa lo mismo con la vista. Yo puedo ver a su compañera y ella no me significa nada. Es hola, hola, ¿no? Pero si yo veo a alguien, ¿no?, al quien yo la veo a ella y suspiro. ¿Por qué? Solamente con estimular, mire, una sensación visual. Y la visual pues también recibe y también puede interpretar. Y al mismo tiempo esta está relacionada con el sistema límbico, ¿no? La siguiente. Ahora, se ha visto que en otras regiones que también participan, que llegan los axones retinianos, se ha visto que pueden llegar hacia los núcleos supraquiasmáticos, que están por encima del quiasma. Estos tienen que ver con los ritmos circadianos. Cuando nosotros veamos la corteza suprarrenal, van a ver viendo ustedes que nosotros tenemos el círculo circadiano de la producción de cortisol. Y el cortisol nunca se debe tomar en la tarde o en la noche, sino durante la mañana. Porque se ha visto que durante la mañana tenemos picos altos, ¿no?, 20 picogramos de cortisol. Pero durante el día, estos 20 picogramos poco a poco va bajando. Si yo tomo un corticoide en la noche, cuando fisiológicamente debería estar bajo el cortisol, ¿qué hago? Altero el círculo normal de producción de cortisol. Ese es el círculo circadiano.
Y entonces nosotros siempre debemos saber, ¿no?, de que a veces cuando, como médicos, no, sí, colócale una penicilina con una dexametasona, y de pronto el niño no puede ni dormir en la noche. ¿Y por qué no? Significa que hemos alterado su ciclo circadiano. Y van a ver ustedes que el cortisol es muy importante para el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y las grasas. Y si yo tengo mucho cortisol, me puede dar síndrome de Cushing, el síndrome de la cara de luna llena. O al mismo tiempo puedo tener síndrome de Addison, que es un síndrome de insuficiencia. Cuando yo corto de manera brusca los corticoides, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eso, cuando veamos la parte de endocrino, y lo vamos a ir viendo. Entonces, estos tienen que ver con los ciclos circadianos. ¿Qué han visto ustedes cuando han hablado de sueño? Los movimientos que tienen los ojos, la fase REM y la fase no REM. Como nosotros, inclusive, todo lo que hemos aprendido durante el día debemos dormir, porque durante el sueño nosotros podemos fijar, el sistema nervioso a través del hipocampo fija todo lo aprendido durante el día. Es por eso es importante que usted pueda en cierta manera estudiar y dormir, estudiar y dormir. ¿Por qué? Porque en ese momento el sistema nervioso aprovecha para fijar toda esa información. Y acá se ha visto que los núcleos que están sobre el quiasma, también estos tienen que ver con los controles de ritmos circadianos, porque los movimientos oculares, han visto ustedes cuando han hablado de corteza, motora, ¿se acuerdan? Cuando han hablado de corteza motora primaria, la secundaria, la premotora, la suplementaria, todas ellas. Entonces hemos visto ahí de que hay unas áreas que tienen que ver con los movimientos de la cabeza, con los movimientos de rotación de los ojos. Entonces ahí nos muestra a nosotros de que el control de los movimientos que tiene el globo ocular como en sí, no solamente es función que tiene que estar relacionado con estos 3 pares craneales, que tiene que ver con el tercer, el cuarto y el sexto par craneal, sino que también participan otros componentes. Y aquí tenemos los núcleos pretectales, techo mesencéfalo. Tenemos ahí el tubérculo parigémino superior, que tiene que ver con los movimientos oculares rápidos, y el cuerpo ventral del tálamo también participa. Entonces, cuando usted habla de que tenemos estos miles, 1.6 millones de células ganglionarias, sus átomos, ¿qué hacen? No solamente van a ir hacia la corteza visual primaria y luego de ahí a la secundaria, sino que estas también pueden ir en partes del sistema nervioso que también se encuentran a nivel subcortical, ¿no? La siguiente. Esta diapositiva es la que sí tienen que saber, ¿no? Medio externo, ya han visto, ¿no? En el repaso yo siempre les pregunto, desde el medio externo hasta la corteza visual secundaria, nombre o cite paso a paso cómo sigue el estímulo. Entonces usted tiene que saber un medio externo, córnea, humor acuoso, cristalino, humor vítreo, retina. La retina, habla usted de las 6 células, 6 capas o 9 capas que tiene, los 6 tipos de células. Recién tenemos el nervio óptico, 2 porciones, nasal, temporal. Las nasales de pulsa en forma de quiasma óptico, las temporales directamente van hacia la cintilla óptica, cuerpo geniculado dorsal lateral tálamo, y a través de las radiaciones cenicrocalcarinas o radiaciones ópticas hacia la corteza visual primaria. Entonces todos estos, siempre cuando usted habla, explica algo, tiene que saber dónde se encuentra, de qué está hablando, ¿no? Porque a veces sí, estamos hablando del cuerpo, ¿dónde está? Entonces debemos nosotros siempre ubicarnos, ¿no? Y esta diapositiva es muy importante. La siguiente. Ahora, cuando ya han llegado al núcleo del cuerpo geniculado lateral dorsal del tálamo, esto lateral del tálamo, ¿estos qué es lo que hace? Se ha visto que ahí nosotros tenemos 6 capas. La más interna, que es la 1, y la superficial, la 6. Diferente a lo que pasaba en la corteza. En la corteza, la capa 1 era la más superficial, y la capa 6 era la más interna, ¿no? La más profunda. En el caso del cuerpo geniculado del tálamo, se ha visto que la más interna es la 1 y la superficial es la 6. Y ahí nos muestra a nosotros, ¿no?, que las fibras, miren, nasales, que son contralaterales, ¿hacia dónde va a ir? Hacia la capa 1, 4 y 6. En cambio, las fibras temporales, que son ipsolaterales, van a la capa 2, 3 y 5. Y dentro del cuerpo geniculado del tálamo, ahí tenemos 2 tipos de capas o de células que se las agrupan, como las magnocelulares y las parvocelulares. Las magnocelulares, que tienen que ver con las capas 1 y 2, o sea, que tienen un componente nasal, como también un componente temporal, ellas participan para la visión durante la noche, porque están asociadas con lo que son los bastones. Y ahí nos muestra, ¿no?, vía de conducción rápida, ciega al color, la localización efectiva y un informe del movimiento que se va produciendo, y estos impulsos aferentes vienen de las células ganglionarias de tipo Y,
y los bastones. Estos tienen un flujo por fuera de lo que sería de estas radiaciones, que sería el flujo dorsal. Luego tenemos otras que son las que se encuentran en mayor proporción, que son las parvocelulares. Estas parvocelulares tienen que ver, se encuentran, ¿no? Las 2, 3, 4, 5 hasta las 6, 3, 4 hasta las 6, las otras 4 capas restantes. Estas están relacionadas con las células gangliosas y las X y con los conos. Estas están por dentro, tienen un flujo ventral. Entonces, la siguiente, una anterior, por favor. Entonces, cuando yo digo dorsal, son estas. Cuando digo ventral, están por dentro, ¿no? Entonces, por si acaso, la siguiente. Ahora, cuando nosotros ya, una diapositiva más adelante, por favor. La tinta, creo que una te saltaba. Aquí está. Aquí estábamos, una delante esta. Unita más adelante, hay una más adelante. Creo que se me... ¿Quiere que vea más? Una más. Ahí es. Entonces, miren, cuando ustedes vayan viendo cómo nosotros teníamos las 6 capas que tenía la corteza. Se va viendo a qué capa llega, a la capa 4. No estoy hablando de las capas del tálamo, ¿no? Sino de la misma corteza. Esta siempre llegaba hacia la capa 4. Y de la capa 4 iba hacia las capas más superficiales y hacia las capas más profundas. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos unas magnocelulares, hemos visto que las magnocelulares tienen que ver con la capa 1 y 2, que tenía que ver con el ganglio genicular. Entonces, miren, estas que hacen, llegan a este nivel y estas están relacionadas con células gangliosas tipo Y y tienen que ver para los movimientos y el color blanco y negro. En cambio, cuando yo veo para los colores, también llegan. Si están viendo ustedes, la misma corteza también distribuye sus células dependiendo mucho si usted está durante el día o durante la noche para poder estimular. Y esta nos permite a nosotros valorar, ¿no? De que si yo abro la parvocelular, mire, están llegando ahí a la capa 4, que es muy extensa, y esta tiene que ver las manchas de color, y ahí se encuentran células ganglionarias, células nerviosas, netamente encargadas para la visión, para los colores. Entonces, cuando han visto ustedes nervioso, han visto qué tan complejo es hablar del sistema nervioso, ¿no? Pareciera que todo se relaciona y al mismo tiempo, de manera directa o indirecta, todo lo que pasa en una partecita así también compromete al otro lado. ¿Por qué razón? Porque no están aislados, sino que la capa 3, lo que pasa en la corteza visual del lado izquierdo también comunica al lado derecho, a través de la comisura anterior o a través del cuerpo calloso. Ellos siempre hay una comunicación. Así ya, bueno, vamos atrás. Para atrás. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros, una vez que ya teníamos las capas parvocelulares y las magnocelulares, estas se dirigen a través de las radiaciones ópticas o genículo-calcarinas hacia lo que sería la corteza visual primaria. Y en la corteza visual primaria tenemos la área de Bloema, la área 17. Esta se encuentra en la superficie medial del hemisferio, están revistiendo las paredes de la cisura calcarina cerca hacia lo que sería el polo occipital, o sea que es la que se encuentra más la parte, ¿no? A veces cuando nos muestran a nosotros, inclusive, ¿no? En los dibujos animados, cuando alguien se golpea la cabeza, ¿qué hace? Ve estrellitas. ¿Y por qué ve las estrellitas? Porque ha estimulado parte que tiene que ver con la corteza visual. Entonces, dependiendo mucho dónde se tenga la lesión, para que la persona vaya perdiendo cierto tipo de facultades. Entonces, acá nos muestra que esta, ¿qué hace? Contiene una representación del campo visual contralateral con su parte inferior situada en la parte superior del surco. Veremos la siguiente, por favor. Entonces, miren, si usted va viendo acá, tenemos nosotros toda la información que viene a través de lo que sería de las radiaciones ópticas. Estas se dirigen hacia lo que sería la corteza visual primaria, el área 17. Ahí tenemos nosotros lo que sería la cisura calcarina, y de acuerdo a eso vamos a tener las cortezas visuales, las secundarias, que están ahí, la 17, también la 18 y 19 de Bloema, y la área 7, que tiene que ver con la somatosensitiva. ¿Se acuerdan? Ustedes tenían aquí un hemisferio y teníamos nosotros la cisura central. Entonces, de la cisura central teníamos nosotros ahí las capas, las áreas de Bloema, la 3, 2, 1. Y por detrás, porque por delante de la cisura central, ¿qué área de Bloema se encuentra? ¿Se acuerdan? La 4. ¿No? La 4, que tiene que ver con lo que sería la corteza motora primaria. Entonces,
por detrás de la cisura central nosotros teníamos la 321 y por detrás de esta, más profunda, teníamos la 5 y la 7. Y la 7 era la más posterior y esta se relaciona también con la área somática, en este caso sería la corteza visual secundaria. Entonces todo lo que llega, en este caso llega a la corteza, siempre llega a la primaria, esta comunica a la secundaria. Y la secundaria también lo pone en relación con lo que sería, ¿se acuerdan? Había otra área que se encontraba en la área de asociación parieto-occipito-temporal, que tenía que ver con la área, van a disculpar, mi hermano está llegando de Tarija, entonces posiblemente me llame, ¿ya? Por favor, voy a contestarle, para decirle que lo voy a recoger después de mi clase del aeropuerto, que no puedo. ¿Ya? Entonces la siguiente, y ahí nos muestra, ¿no? Mire, entonces todo estímulo que llega a la corteza visual, esta que hace, la primaria comunica a la secundaria, y la secundaria siempre esta lo va a poner en relación con la área de Wernicke. Pero antes que ingrese, todo lo que usted lee tiene que pasar antes por una área que les preguntaba, que es el área angular. Y esta área angular que tiene que ver con ¿qué? Con el reconocimiento de las palabras. Es por eso que usted cuando estudia algo y no sabe el significado de las palabras, no aprende. Es por eso que usted cuando lee alguna palabra, imagine que lee miopía y no sabe qué es miopía, busque en el diccionario. ¿Por qué? Porque usted cuando lee la palabra miopía, llega a la corteza visual primaria, llega a la secundaria, y la secundaria quiere interpretar para recién ponerle en contacto con el área de Wernicke. Pero en ese momento, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ponerle en contacto e informar a otra área, que es la área que tiene que ver con el reconocimiento del significado de la palabra, y es el área angular. Y si usted no sabe qué significa la palabra, se va a olvidar. Es por eso que usted cuando lee algo siempre debe buscar en el diccionario, si no sabe qué significa buscar. ¿Para qué? Para que la corteza visual, una vez que interpreta, lo ponga en relación con el área que reconoce el significado de la palabra, y esta recién se almacena en el área de Wernicke. Por más que usted pueda leerlo como loro, ¿no? Pero si de pronto, ¿no? Yo agarro, por eso que es muy importante relacionar las cosas, ¿no? ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, de las palabras, porque si usted cuando estudia, ¿qué tiene que hacer? Usted muchas veces hace mnemotécnicos porque han visto en anatomía tantas palabras, ¿no? Yo voy a ver colaterales de la carótida externa, tiroidea superior, occipital, la facial, la lingual. Entonces oye, ¿no? Yo también, yo recuerdo, me hacía, ¿no? Mis mnemotécnicos, tifú, li, fa, fa, o sea, entonces yo empezaba, ¿no? Igual que ustedes, ¿no? O inclusive nombres de personas, igual. Entonces, ¿para qué? Para facilitar al sistema nervioso. Entonces nosotros, cuando estudiamos, siempre deben saber ustedes que deben siempre saber qué significa la palabra para que ésta pueda ser almacenada. Por más que la corteza visual secundaria quiere interpretar, significa que usted no sabe qué significa. Cuando va al área de Wernicke, el área de Wernicke inmediatamente activa una memoria que es la memoria negativa, la habituación, porque lo considera que no es importante. Lo único que hace la corteza, en este caso el área de Wernicke, es retener lo que cree que es importante, y lo que no es importante lo desecha. Y para que yo lo informe a la corteza de que es importante, debo saber el significado. Entonces mire qué importante es, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar, siempre tener un diccionario a la mano, ¿no? Entonces miren, llega a la corteza visual primaria, pasa a la secundaria, y esta partecita que está acá, en la parte más inferior, por debajo de la cisura calcánea, ese tiene para la visión del color. En cambio, estas que llegan acá, tienen que ver para la posición, para el movimiento. Y si ustedes han recordado, ¿quiénes estaban relacionados con el movimiento? Las magnocelulares. Las magnocelulares, hemos dicho que ellas estaban relacionadas con las células Y, las ganglionares, y tienen que ver para lo que sería en blanco y negro, para lo que está en movimiento. Entonces miren cómo está llegando acá, tiene que ver para la forma, la posición en 3D y lo del movimiento. Y para que yo pueda ver en color, se encuentra en esta área. Entonces cuando usted pierde en cierta manera la sensación de experimentar, de ver, no percibe los colores, inmediatamente usted va a decir, está lesionado lo que está áreas por debajo de la cisura calcarina, principalmente a nivel de la área que tiene que ver, ¿no? Con la 18 y la 19. ¿Ya? Y miren, acá está la corteza motora, lo que decían ustedes.
Y cuando han visto la vía córtico-espinal, como el 40% ¿dónde nacía? ¿Se acuerdan? En la corteza, del 100% de la corteza motora, perdón, de la vía piramidal, el 40% ¿dónde nacía? En el área somatosensitiva. El otro 30% nacía en la corteza motora primaria, la premotora y la suplementaria, el otro 30%. Y es por eso que es importante, ¿no? Porque la persona, ¿por qué la persona le toca a alguien? ¿Por qué mueve la mano? ¿Por qué activa un patrón de movimiento? Porque activa la corteza motora. Porque si no activaría la corteza motora, la persona no tendría esa sensación. Alguien le agarra la mano y ella lo ve y ¿qué hace? Lo ve como desconocido. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a acercar más? No, se aleja. ¿Por qué se aleja? Porque ha llegado el informe a la corteza visual primaria, ha pasado a la secundaria ha interpretado y al mismo tiempo ha hecho que la persona, al mismo tiempo que ha visto, ha hecho una sensación sensitiva como sentir un tacto, ha reconocido que es extraño y que hace activar a la vía córtico-espinal para activar un patrón de movimiento y la persona se aleja, se retira y todos los efectos que usted sabe del funcionamiento motor. Muy bien, ¿cómo es la interacción? Por eso que yo siempre digo, no, cuando hay una lesión, usted vea, ¿no? ¿Dónde está la lesión y cómo de esa manera está repercutiendo el efecto y solamente a través de la vista podemos nosotros interpretar. La siguiente. Y ahí está lo que les decía, ¿no? Que te llega todo estímulo que viene a la periferia y llega a la corteza, a la capa 4 y la capa 4 va hacia la superficie, va hacia las capas más profundas y de esa manera, ¿no? Si va a ir más ventral, lo que tiene que ver con lo que serían los colores y lo que en blanco y negro en movimiento hacia la porción más dorsal de lo que sería la corteza visual, ¿no? La siguiente. Y la corteza visual secundaria también se la llama, ¿no? La primaria se la llama B1 o también las otras pueden ir B3, B4, B5 y es otra nominación que se las tiene y esa tiene que ver para la visión que interpreta. Ahí tenemos el área de Broman, la 18 y la 19 y la área de Broman, la 7 y también la área 37, ¿no? Todas estas áreas son áreas secundarias, son áreas que interpretan en cierta manera el significado, lo que ha estimulado la corteza primaria. Entonces, esta es lo que nos permite a nosotros que gracias a que en su estructura están compuestas por 3 tipos de células, y estos tipos de células tenemos las células simples, las células complejas y las hipercomplejas. Es por eso que usted cuando quiere ver algo, yo hago una mirada así y no veo nada detallado. ¿Qué estoy participando? Células simples. Pero si yo quiero ver algo, ¿no? Por favor, a ver, quiero que... ¿qué características tiene esa puerta? Usted va a agarrar y va a empezar a ver. Y la ve y ¿qué ve? Ve los relieves, ve los fondos. Entonces están participando cierto tipo de células que forman parte de la corteza. Y es así que acá nos muestra de que la corteza visual detecta, miren, la orientación de las líneas. Usted le ve a una persona a lo lejos, ¿qué hace? Ve solamente lo que está por los bordes, los relieves, la nariz, pero lo que no tiene relieve usted no lo puede ver con nitidez. Y esa característica se debe a que las células que constituyen la corteza, ellas tienen esa función de detectar la orientación que tienen las líneas en los objetos que está observando, tiene que ver con los límites, los bordes y también la dirección del contraste. Se tiene esa característica de que usted no puede en cierta manera, y ahí se los agrupa, ¿no? Células simples, estas tienen que ver para visiones que no quieren mucho detalle, visiones que no requiere mucha, como el tacto fino, ¿no? Hay un tacto burdo que han visto, que es grotesco, pero el tacto fino ya es detallado, ¿no? Y en este caso lo mismo. Las simples se encargan de una visión que no tiene que ver mucho con el detalle de la misma propia visión. Y luego tiene otras células, mire que son las complejas, que estas responden a líneas bordes con orientación ya preferente, o sea, ya para un límite definido, se encuentran en la B1. Y las células hipercomplejas, estas se encuentran en áreas de asociación visual y estas detectan, miren, líneas y bordes de longitud, que tiene que ver con características mucho más complejas. O sea que la misma corteza tiene células simples, células complejas y las hipercomplejas. Son los 3 tipos de células. Entonces yo les pregunto, las células que forman parte de la corteza visual, ustedes dirán, tenemos las células simples, las complejas y las hipercomplejas. Estos pues prácticamente participan para la visión normal de nosotros en todo tiempo. No es que ahora voy a ver una visión solamente las simples, no. Usted, algunas las simples estarán viendo, no mucho detalle, pero de pronto yo le estoy viendo a su compañera, y las que están por la periferia ya no hay mucho detalle.